Hola, muy buenas. Mi nombre es Eduardo Díez, ingeniero industrial y soy docente dentro del área de formación del grupo Bureau Veritas y quisiera daros a todos y a todas la bienvenida a este webinario en directo en el que trataremos un tema muy interesante y que lleva por título el BIM como vehículo para el camino a la transformación digital de la construcción. Para ello, contamos, digamos, con la experiencia de dos personas que os voy a pasar a presentar a continuación. Ellos son José Mayor, gerente de grandes cuentas y dirección de desarrollo de negocio en CBS, CAD and BIM Services, y Borja Martín Melchor, que es director de consultoría BIM y transformación digital en CBS y profesor de BIM Management en la Universidad de Cantabria. Dado el interés de este tema, pues sin más dilación, os voy a pasar con ellos recordándoos que todas aquellas dudas o sugerencias o preguntas que os puedan surgir a lo largo de la charla, pues podéis, digamos, escribirlas en el chat correspondiente y a la finalización de la exposición, pues yo les trasladaré vuestras preguntas y todas aquellas que por cuestiones de tiempo no podamos atender, pues serán respondidas posteriormente vía mail. Así que sin más dilación, cuando queráis, por favor, adelante. Hola, buenas, pues yo soy José Mayor, como bien ha dicho Eduardo, gerente de cuentas en CBS, me dedico a la parte comercial de toda la vida, ¿vale? Voy a ser breve, primero daros las gracias a Bureau Veritas por la oportunidad que nos han dado en colaborar en este webinar y en otras actividades que estamos con ellos. Yo primero deciros buenas tardes y buenos días por el uso horario que nos esté escuchando desde nuestro uso o más allá del charco, o que nos escuche después grabado. Buenas tardes o buenos días. Solo os voy a presentar brevemente un poco la compañía, que es CBS, por qué estamos aquí y quiénes somos, y después ya Borja pasará a explicaros un poco más el tema BIM. A mí me gustaría deciros que CBS es un grupo de empresas que empezó hace 15 años dedicándose al CAD, a la delineación, pero poco a poco pues fue creciendo y ahora ya somos un grupo más grande que nos dedicamos a consultoría, a proyectos, formación, outsourcing, hacemos asistencia técnica, proyectos en oficina. Nos dedicamos todo lo que tenga que ver con BIM, con CAD, con BIM, con consultoría, con implementación, pues estamos desarrollando todos nuestros proyectos. Vale, ahí os cuento un poquito la facturación, pues según nuestro gerente apostó por nuestros dueños apostaron por lo que es la implementación BIM, y la facturación pues ha ido creciendo según va creciendo el proceso del BIM. ¿Vale? Os diré un poco que nosotros tenemos un equipo de selección donde dedicamos bastante tiempo a buscar perfiles de este tipo. Toda nuestra plantilla está llena de ingenieros, de arquitectos técnicos, profesionales de grado, FPs, y sobre todo orientados a lo que es la digitalización en las empresas. ¿Vale? Luego ahí os he puesto un poco por encima los clientes con los que trabajamos, que muchos de ellos pues, son conocidos, tampoco voy a indicar ninguno especial. Y luego, bueno, somos miembros de la asociación de la BIM Smart, que es una de las más proactivas con el BIM, y de Tecniberia, que es una asociación de ingeniería. ¿Vale? Luego vamos a contar un poquito, pues, un poco en dónde hemos estado, ¿no? ¿Por qué estamos en este fregado? Pues como veréis, ahí os hemos puesto algunas cosas de implementación, de consultoría en la que hemos trabajado, pues somos adjudicatarios de una licitación pública como la MT, pero también estamos en consultoría de empresas privadas y de grandes grupos como el Naturgy, y llevamos trabajando, como veis ahí, pues desde 2015, 2019, 2020, o sea que llevamos ya tiempo en esta guerra de la metodología BIM. ¿Vale? También nos hemos puesto en la parte de formación y asesoría BIM, pues también hemos trabajado con grupos como IBISO HL o con empresas privadas como IDSEI, o ayudando en asesoría al canal, a puertos del Estado. ¿Vale? Y tampoco quiero enrollarme mucho más. A mí me gustaría, que es una cosa que he aprendido y me callo ya con esto del BIM, que si os queda en este webinar, una cosa que también escucho mucho a Borja, que el BIM ordena personas, procesos y herramientas. Con que escuchéis este webinar y os quede eso en la cabeza, yo creo que ya hemos dado un paso de lo que es el BIM, pero sobre todo quedaros que son personas, que las que trabajamos detrás de todo esto somos personas, y de ahí este grupo. Pues nada más, gracias, y os dejo con Borja Martín, que es el que es nuestro experto en implementación y en consultoría BIM. Vale. Un saludo.
Efectivamente, José, la clave de esto es ese buen balance y equilibrio en entender lo que significa la metodología y ahí hay una gran parte del factor de las personas, ¿no? En el que nosotros pues, ponemos mucho acento y cualquiera que haga implementación BIM pues debería hacerlo. Bueno, efectivamente, el tema es, bueno, el tema y el programa, un programa que se está desarrollando de formación es especialista en BIM Management y transformación digital de la construcción. ¿Por qué? Porque al final, lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, el BIM es transformación digital y es transformación digital de la construcción y todo esto lo vamos a hacer basándonos en el dato, como lo hace cualquier otra empresa, cualquier otra industria, no solo la construcción, que está en procesos de transformación digital, ¿no? Bueno, lo primero deciros que enhorabuena, ¿por qué? Porque si estáis en esta charla es porque estáis interesados en una temática como es el BIM, que cada vez tiene más tracción, cada vez tiene más potencia y cada vez tiene más uso y más se requiere. Por lo tanto, el hecho de que estéis interesados pues hará que probablemente que tomáis decisiones en el futuro de encaminaros hacia este tema del BIM, ¿no? Bueno, interés sobre el término, como podéis ver, y un poco para ilustrar la importancia creciente del BIM, pues hemos traído esta diapositiva en la que, bueno, con Google Trends, pues hemos hecho una simple búsqueda del término BIM a lo largo de todo este periodo, ¿no? Desde 2004 hasta ahora, ¿no? Como veis, pues en estos años el interés sobre el tema BIM es creciente y yo diría que en algunos casos casi exponencial. Bueno, por poner un poco también un contexto de España, aunque no solo en España, en cualquier sitio y también al otro lado del charco, como decía José, pues existe ya mucha atracción en todo esto. Hay muchas empresas ya, el 31% de las empresas de arquitectura dicen haber adoptado BIM, el 23% de las ingenierías, el 23% de las constructoras. Como veis, estamos en ese momento en el que la adopción va siendo cada vez más creciente y, por lo tanto, pues estamos en un buen momento, porque si hubiéramos llegado en plan early adopter, pues hubiéramos tenido que pasar casi la travesía en el desierto, que es la que llevamos nosotros, que llevamos dedicándonos a esto de BIM tanto tiempo, pero ahora vemos que verdaderamente todo el mundo lo está adoptando, ¿no? Bueno, ya veis que incluso en cuanto a cuántos proyectos se están haciendo en BIM, pues también hay un interés creciente, ¿no? Las empresas manifiestan que casi entre el 50 y el 100% de sus... El 33, podríamos decir aquí que el 33%, el 33,5% de las empresas dicen que usan BIM para la mitad de sus proyectos, ¿no? Así que, bueno, pues veis que cada vez es más creciente el interés. Pero bueno, aquí lo primero que habría que decir y lo primero con lo que tenemos que empezar es definiendo qué es el BIM, ¿no? Porque hay a veces no se entiende bien este término, ¿no? Se asocia mucho más a temas de herramientas más que a lo que realmente es. ¿Qué es el BIM? El BIM es metodología. Building Information Modeling es una metodología de trabajo colaborativa. Esto es muy importante y lo vamos a ver a lo largo de la charla. Y para la gestión de un proyecto de construcción. Aquí estamos hablando del proyecto de construcción. Cuando hablamos de otras industrias, pues no se llama BIM, pero esa transformación digital adquiere otros nombres, ¿no? En el caso, por ejemplo, aeroespacial, llevan trabajando con maquetas virtuales y con bases de datos pues toda la vida, o bueno, mucho tiempo. Bueno, aquí en la construcción lo llamamos BIM, pero ya os digo que no es un término que se haya inventado en la construcción. Y el objetivo del BIM es centralizar toda la información del proyecto en un solo modelo de información, que aquí está la otra palabra clave, ¿no? de lo que es el BIM. Por un lado, metodología, y por otro lado, podemos hablar de BIM como un modelo de información. Un modelo centralizado que vamos a ir desarrollando colaborativamente entre todos los agentes que van a participar en los proyectos, en la construcción, incluso en la explotación y el mantenimiento.
Y ese modelo de información, pues bueno, tradicionalmente lo vemos como un modelo 3D, pero realmente la potencia de todo esto es la base de datos que hay detrás del modelo, ¿no? La parte gráfica pues nos ayuda mucho, pero lo importante casi sería la parte de base de datos que lleva detrás. Y al final esto supone una evolución de los sistemas tradicionales, ¿no? Basados en CAD. Luego tendremos la ocasión quizá de ver algunas, hacer algunas comparaciones entre metodologías tradicionales y BIM para que entendáis un poco cuál es la diferencia entre una cosa y otra. El caso es que se puede utilizar para generar la documentación del proyecto, los planos, para coordinar el proyecto, para el tema de tiempos, ¿no? Lo que llamamos las dimensiones del BIM, pues consisten en la dimensión 3D, la dimensión 4D, que sería la parte del tiempo, que esto significa que podemos trabajar, digamos, en cuanto a la parte de la obra, planificando la obra con el modelo, ¿no? También la parte 5D, la dimensión 5D se asocia siempre a los costes, ¿no? Es añadirle a esta parte 4D pues el tema del coste, ¿no? Y ese es otra de los usos que podemos dar. Parte de sostenibilidad, la solemos asociar con la dimensión 6D. También podemos trabajar, digamos, con el BIM para mejorar la sostenibilidad, ¿no? Y como la huella de carbono del edificio, etcétera, la infraestructura. Y por último, la última dimensión es la dimensión 7D, que sería como la que atañe más a los procesos de mantenimiento y operaciones, porque al final el destino final de todo ese flujo de información es explotar y mantener mejor los edificios. Bueno, como veis aquí, esto que mencionábamos, pues al final va más allá de las fases de diseño. El BIM sirve para todo el ciclo de vida del activo construido. ¿Qué significa esto? Que lo vamos a utilizar en los proyectos, en todas las fases de proyecto, pero lo vamos a utilizar también en la fase de operación y mantenimiento. Bueno, aquí también hay que distinguir un poco para qué sirve el BIM. Antes mencionaba que este término o este concepto en otras industrias adquiere otros nombres, pero en la industria de la construcción, pues que englobaría edificación e infraestructuras, pues sería el BIM, ¿no? Building Information Model. Y aquí pues, ilustro un poco que el BIM sirve tanto para esas infraestructuras como para los edificios, ¿no? Para la edificación. En cada industria o en cada una de estas dos partes, ¿no? Infraestructuras e edificación, hay un poco distintas reglas, ¿no? De cómo se maneja el BIM, pero bueno, también hay ciertas partes comunes que se van desarrollando, ¿no? Bueno, el camino hacia la transformación digital. ¿Por qué lo llamamos así? Porque al final el BIM, como mencionaba al principio, no es otra cosa que un vehículo, el vehículo que permite la transformación digital de la construcción. La construcción está ávida por transformarse digitalmente. La transformación digital de la construcción siempre va muy a remolque de otro tipo de industrias, ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque es muy fragmentada por varios motivos, ¿no? Hay muchos agentes, se desarrolla en el sitio, ¿no? En las obras, no se desarrollan en industrias, en fábricas, y esto lo hace mucho más complejo para gestionar toda la información. Pero en cualquier caso, ese camino de transformación digital pasa por el BIM, porque el BIM es ese vehículo que permite el utilizarlo para cualquier aplicación en la que la digitalización esté presente. Al final, tenemos que entender que a través de esa transformación digital estamos cambiando también muchas veces incluso los modelos de negocio de la construcción, ¿no? Bueno, todo esto es a través del dato y este dato se integra en lo que ¿no? O sea, en un modelo tendremos datos legales, datos geoespaciales, datos financieros, datos de especificaciones, datos medioambientales, datos de la parte de la obra, datos de las operaciones y el mantenimiento y, por supuesto, datos del diseño, pero no solo. Pues que no enfoquemos solo el BIM hacia el diseño, que es la primera parte, sino veámoslo como un todo. Una vez que tenemos un modelo de datos
ya sea un modelo BIM o cualquier otra cosa, nosotros podemos hacerle las preguntas que queramos, ¿no? Y de ahí es de donde se genera toda la potencia que podemos tener para la transformación digital de cualquier. Entonces, ahora mismo, pues las constructoras están apostando al máximo por el BIM, precisamente porque les permite desplegar toda una serie de proyectos de transformación digital. Al final, la construcción es de las que más se beneficia de esto. Bueno, vamos a describir algunas ventajas de la metodología, ¿no? Bueno, lo primero, esa calidad del dato, como hemos mencionado, pues ayuda a la gestión del ciclo de vida. Después, la coordinación de los proyectos se hace mucho mejor porque se trabaja de manera colaborativa en un único modelo. Todo el mundo trabaja contra un modelo. Y eso tiene muchas ventajas en cuanto a la coordinación y también a la entrega más temprana de lo que es el diseño y demás. Lo veremos un poco más en detalle. Luego, la simulación virtual que permite el BIM, cualquier modelo de datos y cualquier modelo 3D permite trabajar con simulaciones, lo cual va a aumentar la calidad de los activos que estemos desarrollando. Vamos a poder prefabricar. Vamos a poder detectar tempranamente errores y conflictos que de otra manera saldrían en obra. Vamos a evitar la pérdida de datos. Vamos a transferir todos los datos desde el diseño hasta la explotación y el mantenimiento sin costuras, ¿no? Y vamos a trabajar, como decía, de manera colaborativa. Y en última instancia, lo que promete el BIM, y si se desarrolla de manera adecuada, pues es una reducción de costes, ¿no? Que es lo que queremos oír todos. Y esto lo tenemos, y lo tenemos sobre todo en fases más avanzadas, como por ejemplo la construcción y las operaciones en mano. Bueno, aquí lo que os mencionaba es el puente hacia la transformación digital de la construcción. Veámoslo como tal. Y un poco mencionando lo que estaba contando José Mayor, ¿no? Bueno, el BIM se compone como cualquier otra, digamos, trabajo de implantación de nuevas tecnologías y de nuevas metodologías en empresas, ¿no? Puede ser cualquier cosa que transforme digitalmente la empresa. Se consta de herramientas, de procesos y de personas, ¿no? Y nosotros solemos poner el balance de estas tres cosas no equilibrado como lo vemos aquí, sino casi así. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de involucrar a las personas, que es parte de lo que hacemos cuando hacemos implantaciones de BIM, involucrar e ilusionar a las personas, trabajar ese factor humano, pues normalmente no tenemos éxito. Las herramientas es lo más fácil de implantar, pero el factor humano y también, por supuesto, los procesos, pues son el sitio donde tenemos que poner más foco, como ya os digo, casi en cualquier actividad humana, ¿no? Bueno, por describir un poco parte herramientas, parte procesos y parte personas, pues aquí podemos decir que el BIM consta de muchas herramientas. Aquí veis esta especie de sopa de letras que podemos tener. Aquí al final lo que hay que hacer es ordenar esta sopa de letras, quedarse con lo que nos interesa para cada uso y para cada fase del ciclo de vida y utilizar determinadas herramientas digitales para construir ese modelo, esa maqueta virtual con información que vamos a ir trasladando a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Pero también mencionemos que el BIM son procesos. El BIM lo que viene es a cambiar los procesos tradicionales de la construcción. Tenemos que estar completamente al tanto de que eso es lo que hace el BIM, entender que un proceso, por ejemplo, por poner un ejemplo, el proceso de cómo hacemos las mediciones de un proyecto va a cambiar sustancialmente cuando trabajo con BIM. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía las mediciones de un proyecto con metodología tradicional, pues lo que hacía era, me cogía los planos y me ponía a medir pues las superficies, los materiales, etcétera, de una manera completamente desenganchada del modelo. Aquí es al revés, yo voy a modelar y una vez que tengo el modelo y entenderlo con ironía, con un clic saco las mediciones. Y lo digo con ironía porque con un clic no sacas las mediciones. Pero evidentemente te ayuda a sacar las mediciones de manera automatizada, ¿no? Digo porque, bueno, no podemos
no podemos engañar, el BIM tiene también sus tiempos y para conseguir sacar las mediciones de un modelo hay que montar toda una metodología para conseguirlo. Una vez que la tengo montada, pues sí, todo será mucho más amplio. Y así con cualquier otro proceso. Entendamos que son procesos al final del día. Y esos procesos, pues tenemos que jugar con ellos y tenemos que modificarlos, ¿no? Tener los procesos, entender los procesos antiguos y sustituirlos por los nuevos. Y eso es en parte implantable, ¿no? Procesos de todo tipo, ya os digo. Un ejemplo puede ser esto de las mediciones. Y las personas son la clave de todo esto, ¿no? Cada vez más estamos viendo la atracción que está teniendo este tema del BIM, cada vez necesitamos formar a más personas en temas de BIM para que puedan trabajar en este nuevo entorno que se está generando en activos construidos a partir del modelo, ¿no? Entonces, necesitamos sponsors, BIM Champions, lo que llamamos BIM Champions, que no es otra cosa que entusiastas del BIM, ¿no? que impulsan el BIM en sus organizaciones. Early Adopters. Bueno, Early Adopters yo aquí casi diría que ya estamos en una fase, digamos, de evolución de esta metodología de BIM, que ya no, los Early Adopters vinieron anteriormente, ¿no? Ahora ya casi que muchas organizaciones están adoptando BIM por necesidad, ¿no? Porque ven que se están quedando fuera, ¿no? Es el tema del avance por envidia que muchas veces tenemos en la vida, ¿no? La realidad es que está empezando a haber muchos factores que hacen que las empresas tengan que implementar BIM sí o sí, ¿no? Y al principio se lo planteaban como sí, lo tenemos que hacer, pero ahora ya existe un marco en el cual casi lo tienen que hacer obligatoriamente, ¿no? Pero esto, a su vez, es una oportunidad para las personas, porque las personas que en la medida en que aprendan a trabajar con esta metodología van a tener y están teniendo muchísimas oportunidades de trabajar en el mundo de la web. De hecho, pues para determinados puestos se crean puestos específicos, ¿no? Como son los roles BIM, específicos de BIM para una constructora, para una ingeniería, para un estudio de arquitectura, e incluso para la gente que explota y mantiene los edificios. Existen roles BIM, ¿no? El BIM Manager, el coordinador BIM, todos los modeladores, etcétera. Todos estos son esos roles que se han desarrollado, se han creado nuevos y que bueno, pues generan estas oportunidades para determinadas personas que adopten BIM, que se formen en BIM. Y voy a mencionar también un poco cómo vemos el futuro, ¿no? El futuro del BIM está muy vinculado al concepto de gemelo digital. ¿Qué es el gemelo digital? Al final, el gemelo digital es utilizar toda una serie de tecnologías, entre otras el BIM, para mejorar pues, las actividades que tienen que ver con la gestión de los activos, ¿no? Entonces, es una representación virtual de entidades, ¿no? objetos BIM, o sea, los objetos que se modelan en un modelo BIM, las puertas, las ventanas, los muros, todo lo que genera el modelo 3D, pero también se puede hacer una representación virtual de los procesos. Es decir, yo puedo tener un gemelo digital que lo que hace es virtualizar el proceso que está teniendo lugar en una fábrica. Por ejemplo, puedo hacer simulaciones y para eso necesito incorporar todas las nuevas tecnologías habilitadoras que conoceréis seguramente muchos, ¿no? Como puede ser el IoT, el Internet of Things, el Cloud, la inteligencia artificial, el propio BIM, la realidad virtual, realidad aumentada, la fabricación 3D, etcétera, ¿no? Todo esto forma parte del concepto de gemelo digital. Aquí pongo un ejemplo de un gemelo digital que lo que hacemos es trasladar, desarrollar un modelo BIM de pues en este caso, un palacio de congresos, y este modelo BIM luego lo juntamos, lo mezclamos o lo integramos con otras herramientas con las que se gestionan los edificios, como puede ser un GEMAO, un programa de mantenimiento de activos, o programas de gestión de espacios, de ocupación de salas, etcétera, ¿no? Esta potencia que te da la visualización gráfica y los datos del modelo combinado con estas nuevas tecnologías habilitadoras son las que posibilitan el avance hacia ese gemelo digital, que lo que promete es mejorar, digamos, mejorar la comprensión de estos activos y mejorar los procesos de esos activos, ¿no?
Bueno, esto sería un poco en cuanto a hacia dónde se encamina todo esto. Como veis, esto pertenece casi a la fase de operaciones y mantenimiento. Pero el gemelo digital se puede aplicar también en la fase de obra, ¿no? Yo puedo, digamos, tener mi gemelo. Al final, el BIM es construir dos veces. Construir una vez en digital y construir otra vez, una vez ya he construido digitalmente, pues lo llevo a la obra, ¿no? Y esto me permite muchas veces esa toma de decisiones habilitada mediante los datos, la visualización, etcétera, etcétera. Así que la fase de construcción, no perdáis de vista que es de las que más se beneficia. Y yo diría, así como modo de chascarrillo, que la parte en la que hay más que trabajar es en la de diseño, es en la que está preparando el camino para la construcción y la explotación. Pero, sin embargo, en la fase de diseño hace falta trabajar mucho. Lo vemos ahora con un ejemplo. Pero quería también hablar un poco del marco normativo que envuelve a todo este tema del BIM. Hasta hace poco no teníamos una ISO, una normativa, una norma que hablara de este tema. Sin embargo, bueno, en los últimos años se ha desarrollado la ISO 19650, que habla de la gestión de información del activo constructivo. Básicamente es lo que es el BIM. ¿Y qué nos permite? Pues al final es un marco normativo que establece las bases de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a colaborar, cómo vamos a entregar la información, cuál es el entorno de donde vamos a colaborar, etcétera. Y esto ha facilitado y ha venido digamos, a darle más empuje al BIM, porque al final, cuando tienes una norma, pues casi que todo el mundo se pone enfrente, ¿no? Y se pone a trabajar con ella. ¿Qué pasa? Que en determinados contratos, determinadas empresas están pidiendo que tú estés certificado en la norma ISO 19650, que al final es una ISO de implementación de BIM. Lo cual, bueno, pues al final ha venido bien para darle ese impulso que se necesitaba. Esta norma es global, o sea que vale para cualquier sitio. Así que, bueno, pues que sepamos también que esta norma hay que estudiar cómo funciona para poderla desplegar en nuestras organizaciones e incluso certificarse, ¿no? Que es lo que al final se va a acabar pidiendo, la certificación de la norma a las empresas. Bueno, en cuanto a un poco una pincelada sobre este marco normativo, esta norma se inscribe también a su vez en unas normas de la gestión de los activos, que a su vez se inscriben en las normas de calidad, la ISO 9001, etcétera, ¿no? O sea, que está todo concatenado. Pero en definitiva esta norma habla de gestión de la información. Vale. Bueno, pues, voy a dar algunas pinceladas porque no quiero acaparar todo el tiempo, porque quiero dejaros a que hagáis algunas preguntas y demás, pero bueno, un poco por alguna pincelada, no me voy a detener en todas las slides. ¿Cuáles diferencias entre el BIM y la metodología tradicional? Bueno, lo primero es cómo se centraliza la información versus cómo de la otra manera, ¿no? En la metodología tradicional, íbamos todos contra todos. Pues aquí no vamos todos contra todos, no vamos buscando la comunicación uno a uno a través de archivos, compartiendo información de manera fragmentada, sino que lo que tenemos es un único modelo, como veis aquí, y ese modelo lo están visualizando todos, lo están implementando todos y se están aprovechando de la información todos, ¿no? Y esto es la gran diferencia respecto del modelo antiguo, ¿no? Esto, con la BIM Benchmark tenéis mucha información. Luego, otro aspecto que también me gusta señalar, esta imagen es bastante antigua porque es que sigue siendo vigente hoy en día. O sea, al final, si veis estas dos curvas, el BIM lo que hace es que nos pone a trabajar a todos antes, tomamos decisiones antes, es decir, partimos de esta curva en la cual pues, las decisiones casi se hacían en la construcción, se tomaban en la construcción porque los proyectos no tenían suficiente definición. Pues ahora lo que hacemos es adelantar toda esa toma de decisiones para que el resultado sea mejor y para tomar las decisiones de manera temprana, lo cual nos permite mejorar
cómo impactamos con los cambios al proyecto, ¿no? Cuanto antes tomamos una decisión, más fácil es tomarla, por así decir. Pero además, cuanto antes tomamos una decisión, menos dinero nos cuesta a nivel del proyecto. Tomar una decisión de un cambio en obra es brutalmente costoso para el proyecto. Y no os digo más si ya estamos, digamos, hemos entregado el edificio, ¿no? Sin embargo, tomar una decisión sobre papel o sobre modelo es una cosa mucho más sencilla y la podemos hacer de manera, digamos, sin impactar en otras personas. Tanto. Con lo cual, al final, la curva de trabajo del esfuerzo pues se adelanta a las fases de diseño, ¿no? Tanto de diseño básico como de diseño de ejecución, etcétera. Esto es una de las cosas más importantes. Pero también es una regla que al final a los diseñadores les cuesta bastante el tema, porque al final están entregando un producto mejor, pero y un producto que le ayuda a todo el ciclo de vida, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa, pues que estamos trabajando con un repositorio único, lo que llamamos un CDE, un entorno de trabajo colaborativo, que lo que permite es precisamente esa colaboración. No voy compartiendo información de manera fragmentada, no tengo las cosas en mi disco duro, tengo un control de versiones, en fin, tengo información mucho más controlada y mucho más segura, ¿no? Y para todos. Y mucho más accesible también, ¿no? Entonces, bueno, el CDE es una de las partes integrantes de lo que es la metodología BIM. El CDE no deja de ser un sistema en el que yo incorporo el modelo y todo el mundo va trabajando contra ese modelo en ese CDE, que suele estar en la nube y demás. Otros aspectos así que podríamos mencionar del BIM respecto de la metodología tradicional es el tema del dato único, ¿vale? Que esto está en todas las industrias, se repite como un mantra y aquí el dato único se consigue precisamente teniendo un modelo y del modelo yo ya voy sacando toda la información. Y esa información, digamos que sale de un único sitio y por lo tanto es coherente, ¿no? En un método tradicional yo tendría datos duplicados, tendría lo mismo en los planos que en las mediciones, que en la planificación. Tendría, si cambio una cosa en un sitio no se me cambia en el otro, etcétera, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues con el BIM lo que tenemos es un dato único y un dato estructurado. Y sobre todo el concepto de base de datos, que es en lo que está basado la metodología, ¿no? Así que dato único, quedaros con la idea de que es de las cosas más importantes. Reaprovechar y retroalimentar la información. Luego, otra cosa, otra imagen que me sirve para describir un poco cómo funciona el BIM es a lo largo de la fase del ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Cuando estoy haciendo pues, las fases iniciales de planificación, las fases de diseño, ¿no? El proyecto, propiamente dicho, la construcción, etcétera, voy teniendo saltos de dientes de sierra en cuanto a la información. Voy perdiendo información cada vez que cambio de agente, cada vez que cambio de sistema o de fase, ¿no? Sin embargo, con el BIM, pues en teoría esta curva es mucho más suave y va ascendente y hay mucha más información. Así que es otro aspecto también diferencial del BIM. Y ya casi por finalizar, os cuento un poco que el BIM también en el proceso de diseño y construcción es un proceso más iterativo que secuencial. Y es un proceso en el sentido de que en el método tradicional yo siempre voy a tener, digamos, fases estancas en la que primero hago el diseño arquitectónico, si estoy hablando de un edificio, por ejemplo, después hago la estructura, después hago las instalaciones, después hago el diseño interior y demás. Sin embargo, con el BIM yo puedo solapar tareas y esto al final tiene como resultado pues una reducción en los tiempos, ¿no? Que es por lo que todos los grandes proyectos adoptan BIM, porque creen que van a conseguir una reducción en ese tiempo, ¿no? Y podría seguir incesantemente hablando de otros temas de BIM, pero tampoco quiero aturdiros. Hay mucha información, el concepto de paramétrico, ¿no? Que precisamente yo soy capaz de controlar la geometría a través de los datos, etc.
los niveles de BIM y demás, pero no me voy a profundizar en eso. Lo que sí que os digo es que bueno, hemos preparado cuidadosamente un programa para poderlo desarrollar junto con Bureau Veritas, en el que exploramos todos estos aspectos y creemos bueno, que podría ser de interés para algunos de vosotros el apuntaros a una formación de este tipo, ¿no? Vamos a tratar varias áreas de conocimiento, como por ejemplo conocimiento general BIM, vamos a aprender a modelar, a crear ese modelo de datos y geométrico que nos permitirá todo lo que promete el BIM. Vamos a saber qué es lo que hace un BIM Manager y tener formación específica para un BIM Manager, es uno de los roles más típicos. Vamos a saber lo que hace un coordinador BIM, vamos a aprender a ser coordinadores, vamos a aprender a ser BIM Managers, vamos a aprender todos los usos BIM. Por lo tanto, vamos a estar preparados para enfocar cualquier proyecto con un rol de BIM, ¿no? Y bueno, pues este programa pues es parte de lo que está ahora mismo ya disponible en Bureau Veritas, ¿no? Con el que hemos trabajado todos. Y yo creo que por mi parte, pues nada más. No quiero acaparar más. Yo creo que un poco una pincelada de qué es BIM, qué nos aporta, etcétera. Yo creo que está dado, pero sí que ahora me gustaría, si hay alguna pregunta, pues que naturalmente estamos encantadísimos de contestar así en directo. Bueno, Borja, José, muchas gracias ante todo por la magnífica exposición sobre este interesantísimo tema donde nos habréis presentado estas características de esta metodología con sus procesos y sus herramientas. Y yo, si me permitís, os voy a lanzar un par de preguntas o tres que nos han surgido. La primera de ellas es ¿qué se necesita para implantar BIM en una empresa? Y en relación con ella, ¿cómo puede ayudar BIM a una empresa pequeña de reformas y reparaciones? Esa sería una primera consulta que nos ha llegado. Vale. Bueno, en cuanto a qué se necesita para adoptar BIM en una empresa, es una pregunta muy abierta, lógicamente, porque depende del tipo de empresa, ¿no? Si es una constructora, hay que entender muy bien si estamos hablando de una constructora, una ingeniería, un estudio de arquitectura, o como decías, Eduardo, pues una empresa que se dedica a las reformas, etcétera. Hay que entender muy bien exactamente a qué se dedica y desarrollar lo que se llaman los usos BIM específicos para esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un estudio personalizado, hay que hacer un análisis y a partir de ese análisis desarrollamos lo que es un plan de implementación BIM y que básicamente lo que consiste es decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y somos capaces de ponerle, entre comillas, un precio en esfuerzo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya sería una segunda etapa en la cual desplegamos ese plan. Claro, una implantación en una empresa constructora más o menos pequeña, pues puede durar 9 meses y un año. Si es una constructora muy grande, pues puede durar más. Si es una empresa en estudio de arquitectura pequeño que se dedica a reformar, pues es un tema más de definir específicamente para qué vas a usar el BIM, en qué crees que te va a ayudar. Eso lo ponemos negro sobre blanco y a partir de ahí desarrollamos usos específicos, ¿no? Que puede ser eso, uso de visualización. Para una empresa de este tipo yo creo que es muy interesante el que pueda modelar las reformas para sacar el presupuesto de manera muy automatizada y además también tener una visualización que le ayude a vender el proyecto y demás, ¿no? Así que en una empresa más o menos pequeña hay que centrarse en digamos, establecer unos objetivos muy concretos y no matar moscas a cañonazos, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, las empresas de este tipo pueden tener muchos beneficios adoptando BIM. Muy bien. Otra cuestión que surge es aquella que nos plantean que si es obligatorio el BIM en todos los proyectos de la administración. Bueno, el marco normativo, la obligatoriedad en este momento no está, en toda España no está, ¿vale? No es obligatorio que las administraciones impongan BIM. Eso no significa que las administraciones no estén licitando todos los proyectos o muchos proyectos en BIM, pero no tienen ninguna obligación en este momento, salvo en Cataluña, que ahora mismo sí que es obligatorio en proyectos de determinada envergadura, pero en el resto de España no es obligatorio
el tener, el trabajar con esa metodología en los proyectos. Y en el resto del mundo pues va variando. En Sudamérica, por ejemplo, pues hay algunos países que sí que están apostando muy fuertemente las administraciones por el uso del BIM y se convierte en una herramienta casi obligatoria. Pero bueno, el caso de España de momento pues no es obligado nada más que en Cataluña en determinados tamaños de proyecto. Pero ya os digo que cada vez más, aunque las administraciones no lo obliguen, las empresas, hay muchas empresas que para trabajar con ellas ya te piden trabajar bajo los parámetros de la ISO 19750 y eso al final, bueno, con unos requisitos BIM que te marcan, ¿no? O sea que estamos en ese camino, digamos, de que se convierta en algo obligatorio, ¿vale? Aunque todavía, como digo, no es obligatorio. Muy bien, y si os parece, dado que la premura de tiempo ya que tenemos, pues hay una última cuestión que entiendo que quizás sea, digamos, un poco específica, pero bueno, por si podéis dar alguna pincelada o apunte, que nos indicaban que cómo se hace el modelado de datos. Entiendo que esto... Sí, buena pregunta, correcto. Sí, bueno, digamos que cuando trabajamos con BIM, lo que hacemos es crear un modelo tridimensional. Ese modelo tridimensional ya tiene, por el hecho de modelar, por el hecho de en vez de, digamos, dibujar dos líneas de AutoCAD para hacer un muro, entre comillas, ¿no? Para que lo entendáis, por el hecho de modelar un muro, ese muro ya adquiere muchas propiedades, como por ejemplo su propia dimensión, ¿no? Entonces no es que yo tenga luego que añadirle el tamaño ni nada, sino que el propio sistema entiende y reconoce el tamaño y por lo tanto es capaz de sacar las cuantías de lo que sea. Y además cuando modelo el muro, yo le digo, este muro tiene pues este acabado, tiene esta parte central y el otro acabado del otro lado, digo cómo va a ser la pintura, doy un montón de cosas y cada vez que uso ese objeto, al final esto se trabaja con objetos, bloques paramétricos, lo que se llaman en algún software las familias. Yo voy modelando con esas familias ya llevan incorporada la información. Bien porque yo la haya añadido antes o porque haya cogido una familia que ya tenía la información y demás. Entonces, al final, el modelo geométrico acompaña al modelo de datos y toda la base de datos se va creando simultáneamente con el modelo. No es que luego yo tenga que coger y hacer ese trabajo de implementar información en el modelo, ¿no? Puede ser que en algunos casos que pueda incorporar algunos parámetros, ¿no? Algunos campos en la base de datos, pues imaginaros, no sé, la marca de la máquina de clima, pues por eso lo tengo que meter de otra manera, pero en general, digamos, es un proceso simultáneo, no nos debe preocupar demasiado porque a medida que modelamos, vamos generando esa base de datos, ¿no? Esa base de datos alfanumérica, digamos. Aquí el kit es tener un buen modelo y luego pues, ir sacando de ahí toda la información, evidentemente. Perfecto, pues yo creo que podemos ir concluyendo la sesión, no tenemos más preguntas. Agradeceros una vez más esta exposición y esta aclaración sobre toda esta metodología y a todos los asistentes a este webinar en directo también, pues agradecerles la atención prestada y animarles a ese programa sobre esta metodología que está ya desarrollándose en colaboración con Bureau Veritas. Sin más, emplazaros a una próxima ocasión y muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.